Bueno, buenas tardes. Soy Eduardo Amadeo, soy director de la Escuela de Dirigentes y le pedí especialmente al grupo de QL y a Alejandra que me permita presentar a Paula. Yo no soy neutral, yo soy un bertolista, sobre todo porque he tenido el enorme placer de poder trabajar con Paula en la Cámara, vivir su energía, su vocación. Les voy a leer el currículum para los que no la conocen. Legisladora en la capital del 2003 al 2005, allá por los inicios del PRO, diputada nacional de 2007 al 2013, del 2015 al 2018, jefa o directora de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, de 2018 al 2019, nuestra embajadora ante la OEA, y en lo que hace a la escuela, del 2014 al 2018, como la semana tiene más de 7 días, como dice la canción, Paula podía hacer las dos cosas. Podía ser secretaria de Relaciones Parlamentarias, caminando el país de arriba para abajo, y además podía ser directora de la escuela y jefa directora de Relaciones Parlamentarias. Pero además, Paula tiene algo fantástico que es su militancia. Militancia más capacidad, porque todos conocemos militantes a los que no les confiaríamos administrar un kiosco, y Paula tiene la energía cotidiana y permanente de la militancia. Esto es tomar los temas con entusiasmo, trabajarlos en función de su importancia y empujarlos hasta que salgan y que lo logren. Juntos, por ejemplo, sacamos una ley en su momento para promover la producción de autos artesanales, algo que a nadie le interesa. Bueno, pues hemos creado muchísimos empleos para gente que está produciendo autos artesanales. Paula es abogada y es mediadora. Y con el tema del cual ella va a hablar ahora, ha recorrido el país, ayudando a la gente a dialogar, a trabajar, a mediar, que es un elemento absolutamente esencial de la política. Sin las herramientas de las cuales nos va a hablar Paula ahora, no podemos hacer política. O sea, la política no es imponer. Cuando uno impone política, eso dura poco. La política es dialogar, convencer, estar cerca del otro, y en eso Paula ha trabajado mucho y muy bien. Así que, Paulita, estoy muy agradecido que hayas aceptado a través de QL, nuestro querido QL, darnos esta charla, y además, obviamente, te comprometo para que sigas ayudándonos a formar, a capacitar, a sensibilizar, poniéndole a todos lo que sabés y sobre todo tu entusiasmo. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Eduardo, me siento absolutamente en familia, porque estás vos, porque está Alejandra, porque está QL, y porque, como vos dijiste, hemos trabajado y hemos demostrado cómo se puede armar un equipo exitoso que negocie, porque una de las leyes que podría ser un buen ejemplo de lo que vamos a hablar es las leyes de autos artesanales y cada uno de sus momentos que se ven muy claramente en lo que significa negociar y sus herramientas. Así que trajiste un recuerdo maravilloso. Yo te agradezco, me encanta que seas vos quien hoy esté con la escuela y desde ya, bueno, a disposición. Vamos a hablar 1 hora y media porque sé que es el mejor horario para escuchar y para interactuar, y después sigo a disposición de la escuela para continuar si nos quedaron cosas o profundizar un poco más en el curso de comunicación. Así que te agradezco que te hayas tomado el tiempo y el cariño con que me presentaste. Gracias, Paula. Adelante. Bueno, muy bien. Bueno, gracias a todos y a cada una de las personas que están aquí hoy. No sé si, Ale, vos querés encuadrar la charla antes de empezar o preferís que yo empiece ya directamente. A ver, Ale, ¿está muteada? No la veo. Guillermo, ¿vale? Bueno, ¿comienzo? ¿Sí? Vale. Bueno, dale. Muy bien. Muy buenas tardes desde todo el país. Veo que desde el norte hasta Ushuaia
hay gente aquí muy querida, no los veo a todos porque en general trato de concentrarme cuando doy la charla, pero sí después me llevo conmigo el chat para poder ver cada uno de los que me escribieron, y si hay algunas preguntas que no pude contestar, prometo hacerlo. Saben que estoy en todas las redes sociales, así que también me pueden conectar ahí, sobre todo en Instagram, Paula María Bertol, y en Twitter, ¿no? Que son las que más estoy usando últimamente. Vamos a conversar después porque es lo que más me interesa. Quiero que sepan que me pueden hacer cualquier pregunta, no tengo ningún problema, sé que algunos tienen motivaciones muy políticas y otros quieren concentrarse en el curso, estaría bueno que nos concentremos en el curso, pero digo, pueden abrir a otras preguntas que tal vez les estén hoy, los estén ocupando. Bueno, ¿por qué yo doy este curso de negociación y de comunicación? Les cuento un poco que yo me recibí de abogada en la UBA, pero definitivamente encontré mi vocación cuando empecé a estudiar mediación. El mediador es un tercero neutral que ayuda a las partes a negociar, con lo cual lo primero que tiene que saber hacer un mediador es negociar. Y también descubrí que fue clave el saber negociar para mi carrera política. Este curso habla de negociación legislativa, no me olvido, no crean que me olvidé, y yo he trabajado con una de las mejores técnicas legislativas, que es Alejandra Esbetas, quien dirige QL, hemos sido un gran equipo, junto con la licenciada Débora Soya Roldán, que también está acá, y nosotros hemos podido tener resultados realmente exitosos porque hemos aplicado técnicas de negociación en forma permanente. Así que esta es la idea también, y la idea es que en tiempos violentos, donde hay tantas personas que están tan enojadas, los mismos políticos que muchas veces se expresan de maneras tan aguerridas, el director de la escuela consideró que hacía falta que yo pudiera transmitirles un poco estas experiencias que he atravesado en la vida política, para decirles la importancia que tiene separar a las personas del problema y ser duros con los problemas y blandos con las personas. Que podamos ver las consecuencias graves que tiene maltratar a los que nos rodean. Entonces, lo primero que quiero decirles es que cuando pude transferir mi experiencia de negociadora y de mediadora al mundo de la política, mi cabeza se abrió en un porcentaje enorme, ¿no? Es lo que dicen los americanos, open mind. Es como que de repente, trabajando, estudiando y experimentando, me di cuenta que había otra manera de comunicarse. Yo siempre digo que fue un viaje de ida, que cuando uno realmente se mete en el mundo de la negociación, que es el mundo de la comunicación, esto no tiene vuelta atrás, pero no tiene vuelta atrás no solo en la política, no tiene vuelta atrás en la vida de todos nosotros. Entonces, dicho esto desde la experiencia, lo que yo siempre creo que la comunicación es bidireccional, multidireccional, y que nosotros como políticos o como interesados en la vida política de distintos lugares, no todos los que estamos acá a lo mejor tenemos pensado llegar a un cargo público, pero sí estamos acá porque estamos interesados en la vida pública. Entonces, ya eso implica la comunicación. Y tenemos como seres humanos una estructura dialógica, ¿no? Somos diálogo, necesitamos conectarnos, somos seres emocionales, y eso nos distingue de los animales, la necesidad de conectarnos. Por eso esta pandemia eterna nos afecta y muchísimo, por eso también hay que aceptar que estamos en un sub y baja, que esto es una montaña rusa de emociones, porque nos sacaron el piso, nos cambiaron todos los papeles, muchas veces los más autoexigentes no nos permitimos darnos cuenta
que como seres conectados y emocionales que somos, a muchos este momento nos puede afectar, sobre todo a personas, por ejemplo, en el caso de mi hermana, que es una persona que tuvo 3 neumonías, está hace 178 días en su casa sin ver a nadie, y creo que muchos de ustedes deben estar pasando por la misma situación, así que el tema de la conexión, sobre todo la conexión interpersonal es un punto muy importante para la comunicación, pero no es el único, por eso también estamos acá comunicándonos. También tenemos que saber que el lenguaje es muy importante, pero hay otra forma de comunicarse que es la paralingüística, entonces no es todo el lenguaje, sino que ya vamos a ver cómo hay otros aspectos tan importantes en la comunicación. Yo voy a pasar a mostrar una presentación, así que voy a conectarme con mi compu, a ver si puedo, espero que no me entren muchas... A ver, ¿estamos? ¿Me están viendo todos? Sí. ¿Sí? ¿Se ve bien? Vos sabés que yo saqué las comunicaciones del WhatsApp, pero no parecen haber salido. Espero que no interrumpan todo el tiempo. ¿Se escuchan cuando entran? ¿Hay un sonido? Ahora no, Paula. Ahora no. Bueno, vamos a empezar a ver si se ve bastante, ¿no? La pantalla. Bueno, yo siempre empiezo con esta filmina, como dice el presidente, filmina, delata mi edad. Cada curso que doy, yo digo aprender a emprender. En tiempos de cambio, quienes estén dispuestos a aprender heredarán la tierra, mientras que los que creen que ya saben se encontrarán hermosamente equipados para enfrentarse con el mundo que dejó de existir. Esta frase es un escritor y filósofo estadounidense, pero a mí me gusta mucho porque significa que nunca es un mal momento para aprender algo nuevo, y que cuanto más abrimos nuestra mente, más vamos a saber que no sabemos todo, y eso, bueno, nos da la humildad y la posibilidad de aprender. Bueno, entonces, como les decía, cuando hablamos de negociación, lo primero que tenemos que ver son aspectos de la comunicación. Y yo abono la teoría de Albert Mehrabian, que el mensaje verbal apenas participa en la comunicación, que muchísimas veces lo que tenemos que tener en cuenta es el paralenguaje, que es lo no verbal. Fíjense que la teoría de Mehrabian es fuerte porque dice que lo verbal, es decir, las palabras que utilizamos, son el 7%, el 38% es lo paraverbal, que ya vamos a ver que son la cadencia, los tonos de la voz, la forma de expresarnos en potencia, y lo corporal. Esta teoría le da una importancia enorme a cómo nuestro cuerpo habla. Los negociadores estamos muy atentos para tener una comunicación eficaz, sabiendo que cuando nos comunicamos eficazmente estamos logrando los resultados que queremos, ¿no? Los políticos lo que hacemos es persuadir, es transmitir ideas, es liderar planes, y con eso tenemos que saber cómo llegar a los demás. No estamos hablando de manejarlos de una manera deshonesta, sino que estamos hablando de cómo llegar con nuestra historia, con nuestro relato, a transmitir aquello que queremos, ¿no? Y en esto es fundamental, como dice Séneca, para los que no saben a dónde van, cualquier viento les queda bien, en el sentido de que, bueno, el comunicador debe saber cuál es su destino, porque si no, nunca va a saber cuál es el viento que le corresponde. Bien, como yo les dije, nosotros somos seres emocionales. Uno de mis autores favoritos, ya lo vamos a ver, un libro que me ha ayudado mucho en mi vida política ha sido La inteligencia emocional, Daniel Goleman. Él nos explica que las emociones son impulsos para actuar,
y la emoción proviene la palabra emoción proviene del latín emotio, del verbo emovere, que quiere decir moverse hacia o retirarse. Por eso las emociones, ahora vamos a ver cuáles son las más fuertes, nos impulsan a actuar. Y es lo primero que nos surge. La emoción llega 7 segundos antes que la razón. Entonces, por eso es tan importante a la hora de negociar y de estar comunicándonos, que sepamos cuáles son las reacciones de las personas que interactúan con nosotros y fundamentalmente Goleman cita al libro de Aristóteles, a la ética de Nicómaco, porque él lo que dice, ayer lo estaba repasando, ¿no? Que cita la frase famosa de que es fácil enojarse. Lo difícil es el momento, encontrar la persona, encontrar el motivo con quien enojarse. Y esto habla mucho de nosotros, ¿no? De lo que nos pasa y del autoconocimiento. Por eso cada vez que nosotros hablamos de ser buenos negociadores, hay una cuestión fundamental que es el conócete a ti mismo. Mal podemos negociar y comunicarnos con los demás si no podemos gestionar y controlar nuestras emociones. Esta cosa de no saber, sobre todo, digo, en estos tiempos tan difíciles, no saber qué nos pasa, y por qué nos pasa, y dónde nos pasa, y con quién nos pasa, ¿no? Creo que la pandemia y la cuarentena son cosas distintas, ¿no? Pero esta cuestión de estar tanto tiempo adentro, por lo menos a mí, y creo que a muchos, nos puso frente a un espejo, y nos permitió conocernos más, sin duda. Bueno, cuando vamos a cómo se expresan las emociones, que es como el ABC de la comunicación, vemos que las emociones se expresan de muchas maneras. Las emociones se expresan en la cara, en las expresiones faciales, se expresan en la entonación, en el ritmo y en el tono de la voz, y también, como dice Mehrabian, se expresan en la postura corporal. Veamos acá algunas expresiones universales. Paul Ekman es un antropólogo sumamente estudioso de este tema. Les recomiendo la serie Lie to Me, que es maravillosa, que está Paul Ekman de asesor, y es una serie que va develando intrigas policiales con una psiquiatra, y que a través de estas expresiones universales y de otras herramientas que da también el tema de la comunicación no verbal, va descubriendo determinados casos. Les pongo un ejemplo. Está estudiado que inclinar el hombro derecho hacia adelante es consecuencia de una mentira. Cuando uno contesta de una manera, pero el hombro derecho lo pone hacia adelante, hay un estudio que dice que esa persona está aseverando con el cuerpo, por eso decimos que el cuerpo habla, y expresando lo contrario de lo que está diciendo. De ahí, de nuevo, la importancia de conocer el cuerpo, de conocer también la neurolingüística. Fíjense, estas expresiones universales que Paul Ekman describe son milésimas de segundos. En que cada cara tiene su diferencia muy grande, que son caras que si nosotros silenciamos el volumen de la televisión, podríamos adivinar o predecir, mejor dicho, de lo que está pasando. Fíjense en la repugnancia, esta cosa de oler algo muy feo, ¿no? Ustedes dirán, ¿esto es así? ¿Podríamos estar tan entrenados en darnos cuenta de lo que pasa en una mesa de negociación? ¿Podríamos darnos cuenta cuando hablamos con un político de otro partido que algo que le decimos le causó sorpresa porque, por ejemplo, abrió los ojos de una manera diferente a los que los venía teniendo? Bueno, la respuesta es sí, es así. Hay expresiones universales que nos hacen detectar lo que le pasa a las personas. Fíjense, esto se los voy a pasar para que ustedes tengan toda la bibliografía. La entonación y los tonos.
acuérdense de personas que son muy monótonas para hablar. ¿Qué es lo que nos están provocando, ¿no? O cuál es el significado que le damos los comunicadores. Bueno, que esa persona me está transmitiendo aburrimiento. Si tiene poca velocidad y una baja entonación, capaz que estoy detectando una persona deprimida, o una persona que está siendo cuidadosa, o que está escondiendo algo, o que quiere decir un secreto. Cuando hablan mucha velocidad y tono enfático, pueden tener un entusiasta, como quien les está hablando, que a veces digo, Paula, baja la voz, baja el tono. Tono ascendente, sorpresa, le regalan un desayuno a alguien, tocan el portero y dice, baje que tengo un regalo para usted. Grito, ¿no? Sorpresa, es una cosa de la vida cotidiana. Voz seca puede ser alguien que está a la defensiva, que ya no le gusta lo que está pasando y dice, ¿cómo? ¿No? Como una cosa que enseguida cambia el tono de la voz. Tono seco y elevado, cuando una persona se enoja, vieron que enseguida uno dice, bajame 5 tonos. Tono elevado, discurso prolongado, incredulidad, bueno, eso podría ser, es uno de los autores que ponemos, que podrían detectar esas cuestiones. Pero también les quiero decir, ojo, porque las expresiones son universales, pero también existen detalles específicos, o sea, puede pasar que las emociones secundarias tienen un fuerte componente cultural, no es lo mismo, por ejemplo, el respeto en la cultura japonesa que en la cultura árabe. La otra vez yo veía el caso de una pareja que decían, bueno, vos no me respetás, y el hombre decía, porque eran de diferentes culturas, no me mirás a los ojos cuando te hablo, y la mujer decía, no tenés la cabeza baja cuando hablo, ¿no? Es como que también no podemos sacar de contexto cuando hablamos de determinadas expresiones universales. Y también sabemos que el género es un elemento diferenciador en la manifestación de emociones. Tendríamos que dar 8 cursos sobre las diferencias de género, pero también hay que tenerlo en cuenta. Bien, entremos al tema de la negociación para que tengamos tiempo y nos empapemos un poco del tema. Como les dije, hay muchas escuelas de negociación, no hay solo una, y también el negociador debe tener en claro al momento de la negociación algunas premisas, como por ejemplo, que lo que salga de la negociación tiene que ser un acuerdo sensato. Si el acuerdo es posible, debe ser eficiente, porque de nada sirve si uno llega a un acuerdo sensato que finalmente no tiene ejecutoriedad. Y también una cuestión esencial que nos pasa a todos los que estamos negociando es que deben mejorar o por lo menos no deteriorar la relación entre las partes. Esto es... hay muchos negociadores que llegaron a la conclusión que en realidad a veces no se logran los mejores resultados, pero porque tal vez el resultado no es muy exitoso en términos de quién gana o quién pierde, pero sí es el proceso el que lleva la mejor solución, el buen proceso. De hecho, el buen negociador es el que se adueña del proceso, el que sabe qué hacer cada paso. Yo creo que esto lo vemos, ¿no? en la política, cómo se van llevando las etapas de la vida de un país, es lo que muchas veces la gente está juzgando, cómo estamos procediendo en cada paso, cómo instrumentamos en lo que está ocurriendo las salidas. Podríamos poner en este caso también la cuarentena, cómo se fue manejando, cómo en un principio parecía tan coherente, tan sensata, tan eficiente, y lo que estamos viendo ahora
que las relaciones entre las partes se están deteriorando, no están mejorando. Entonces, de alguna manera, si evaluamos cómo es si la política es un puente entre los funcionarios y los representantes, esa negociación no está funcionando, porque se está deteriorando la relación. Una imagen de un presidente que tenía más del 68% cuando empezó, hoy estaría bajando. Les estoy aplicando el tema de la negociación a la realidad política porque me parece que es importante. Vamos a ver los 4 principios de Harvard del modelo de negociación tradicional lineal. Este es un modelo que es el ABC1, ¿no? Cómo negociar sin ceder, si se puede, sí, de acuerdo, perdón, si se puede, somos nosotros, ¿no? Pero estos son, esta es la negociación también denominada cooperativa, la negociación suave, por intereses. La negociación, ¿qué dice? Punto 1, separe a las personas del problema. Sea suave con las personas, dura con el problema. Y acá me voy a parar. Me acuerdo de una anécdota con Mauricio Macri, cuando éramos ambos diputados, estábamos con Carlos Kunkel, que era un diputado ex montonero, una persona que era en el recinto muy agresiva, que levantaba la mano para insultarnos. Nosotros hemos pasado épocas tremendas en la época K anterior, y me acuerdo que una vez Mauricio me veía que yo pasaba por todos lados y saludaba a todos los ultra K. Este era uno de ellos. Y yo le dije, mira Mauricio, la mediación me enseñó a separar a las personas del problema. Cuando nosotros debatíamos con los K en las negociaciones, dejábamos muy claro que no estábamos de acuerdo en lo que estaba pasando, pero tratábamos de no ser agresivos en lo personal, porque cuando una relación personal se deteriora, es muy difícil volver a sanarla. Entonces, esto es lo que pasa todo el tiempo, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, en su propia casa, descalifica a la persona y no a la acción, algo funciona mal en esa relación. Doy un ejemplo cotidiano. Si vos estás tratando con tu hijo adolescente y todo el tiempo le estás diciendo, sos un desordenado, sos un desorganizado, sos un maleducado, en vez de decirle, tu habitación está desordenada, no me gusta cómo me trataste en esa situación, me parece que en este tema necesitas mayor organización, es muy distinto que descalificar a la persona. Nosotros los seres humanos hacemos todo el tiempo eso. Por eso es tan importante el punto número 1 de la negociación, separar a las personas del problema. Segundo punto, concéntrese en los intereses, no en las posiciones. Acá vemos podemos recordar la pirámide de Maslow, ¿no? Donde en la punta de la pirámide tenemos la posición, y debajo de la pirámide tenemos las necesidades básicas insatisfechas. Cuando estamos negociando, es muy común que las personas digan, quiero esto y lo quiero ya. Pero en realidad, cuando uno avanza en la negociación y puede develar, sacar los velos, lo que está descubriendo es qué realmente necesitamos. ¿Qué realmente queremos? Si hoy con la crisis que vivimos nosotros fuéramos conscientes que tenemos que parar, porque la posición puede ser, supónganse, tenemos que recortar medidas y sacarle a los ricos y darle a los pobres. Y mañana eso significara una confrontación intolerable, posiblemente tendríamos que sentar en una mesa a los representantes de los ricos y los pobres para poder entender que si nos quedamos en una posición y no vemos que esa posición puede derivar en problemas muy graves, que terminen perjudicando mucho más a los pobres porque los ricos podrían irse y los pobres quedarse peor de lo que están, entonces no nos estaríamos concentrando en los intereses y en las necesidades para negociar, sino en lo que quiero y lo quiero ya. Un ejemplo podría ser que 2 hermanos están peleando por la casa de sus padres. Entonces los 2 dicen, quiero la casa y la quiero ya. Bueno, a ver, están negociando la casa, pero ¿para qué quieren la casa? Y uno dice, bueno, la quiero para vivir, y el otro dice, la quiero para vender.
con lo cual estarían viendo que la posición ya no es de los dos, quiero la casa, sino que el interés podría ser, necesito el dinero, la necesidad es, lo necesito para darle de comer a mis hijos, y la negociación podría ser, yo me quedo con la casa, te doy el dinero, y eso es un acuerdo donde los dos ganan, win-win. También Harvard dice, genere una variedad de posibilidades antes de decidir si actuar. Esto es lo que llaman ellos el brainstorming, ¿no? A ver, el brainstorming no tiene filtro. Decimos, negociemos, no encontramos la solución, vamos a ser creativos. Yo siempre digo, Marechal, el autor argentino, dice, de los laberintos solo se sale por arriba, pero para eso hay que ser creativo. Y un líder que negocia, una de las características es la creatividad. Yo he dado muchos casos sobre Edward de Bono, el pensamiento lateral, y cuántas soluciones nos puede traer el pensamiento lateral y los sombreros para pensar, eso lo podemos armar en otro momento, pero ¿cómo podemos generar posibilidades impensadas? Primero, este ejercicio se hace sin filtro, Harvard lo propone de esa manera. Todos largamos ideas diferentes y después esas ideas que pueden parecer las más locas, que después la creatividad y la inteligencia las empiezan a unir, terminan siendo una posible solución con un filtro. El filtro es posterior, no es anterior, y puede salir de esta lluvia de ideas una solución creativa para ese problema que al empezar pensábamos que no tenía solución. Y otro de los puntos muy importantes es insistir en que el resultado se base en algún criterio objetivo. Algún criterio objetivo podría ser en una política pública el INDEC. ¿Cuántos institutos hay, si tenemos un problema de la vivienda, que toman muestras de los censos, de las empresas inmobiliarias que están agrupadas en cámaras? En fin, siempre tenemos que recurrir al criterio objetivo que nos va a unificar criterios. Por ejemplo, si estos hermanos quisieran vender su casa y uno se quiere quedar y el otro quiere la mitad del dinero que le corresponde, es lógico que, bueno, pidamos 3 presupuestos en 3 inmobiliarias distintas y vamos a saber cuál es el valor real de la propiedad. Yo les quiero decir que mucha gente cree que negociar es dividir a la mitad. Lejos es la fórmula para negociar, esto de, bueno, dividimos la mitad, repartimos, esto es como lo último que uno hace en una buena negociación. Digo porque hay un mito de, mucha gente cree que sabe negociar diciendo esta cosa, ¿no? Que es como repartimos por mitades y ya está. Fíjense el primer punto, ¿no? Que yo igual se los dije, se los comenté, pero vamos a ir rápido. Separa a las personas del problema, es no olvidar que tratamos con seres humanos. Todo negociador tiene 2 tipos de sustancia, de intereses, perdón. La sustancia, es decir, el objeto de lo negociado, y la relación. Tan importante es lo que Harvard también dicen, y todas las escuelas, sobre cuidar la relación. Y yo les digo ahora, capaz que muchos están pensando, ¿por qué tengo que cuidar la relación con el oponente? Bueno, porque juntos configuramos la Argentina. Hoy hablaba con Débora, que trabaja en la provincia, con una diputada, y me decía, estoy aplicando mucho todo lo que recorrimos juntas en este tema de la negociación política, y qué bien me viene ahora que tan difícil es negociar con muchos que no conforman nuestro partido ni nuestros valores. Bueno, ese es el gran desafío de un buen negociador. Ahí es donde saben que está funcionando todo lo que aprendieron. Cuando pueden entender que hay una relación y que esa relación tiene que estar abonada. Ustedes supónganse que el día de mañana nosotros tengamos, como todo lo que está pasando, un conflicto donde el presidente tenga que llamar a los partidos que fueron los segundos o los terceros en esta elección para componer un gabinete de unidad. Bueno, no se pueden cortar los puentes de negociación, de diálogo. Nosotros tenemos que saber que es importante porque tenemos, ¿saben qué? Una necesidad, que era lo que yo hablaba antes. La necesidad es que la Argentina salga adelante.
y si esto se pone feo, si esta negociación que hicimos votando y tratando de que alguien lleve un plan adelante, vamos a tener que seguir dialogando y negociando. Después decimos que resulta útil clasificar 3 categorías básicas de qué percibimos, qué emociones tenemos y cómo surge la comunicación. ¿En qué percibimos? Yo les quiero mostrar esto rápidamente, algunos lo conocen, ¿no? Fíjense, ¿qué vemos en esta imagen? Algunos habrán visto en un minuto, en un segundo, una copa. Otros habrán visto 2 perfiles, 2 narices que están enfrentados. Y otros habrán visto las 2 cosas. Esta imagen clara que utilizamos en muchos cursos de negociación nos muestra claramente que podemos percibir distintos, que hay gente que de entrada le cuesta ver los 2 perfiles y que hay gente que de entrada le cuesta ver la copa. Bueno, muchas veces este simple ejercicio nos sirve para entender cuán distintas pueden ser nuestras percepciones. Quizás también nuestras propias emociones en un momento tan complicado, cómo algunos están tan convencidos que de un lado está la bondad y cómo están otros tan convencidos que del otro lado está la bondad. Bueno, a veces cuando nos formamos en negociación, somos un poquito más comprensivos a la hora de entender que no somos dueños de la verdad, que hay que actuar con humildad y que la empatía que tanto nombramos, ¿no? Que es poder ponerse en el lugar del otro, no es solo una frase, sino que es un acto que requiere de nuestra mente, de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. O sea, ponerse en el lugar del otro, en los zapatos del otro, es entender que los otros no calzan nuestro número, que no tienen nuestro mismo estilo de zapatos, que pueden tener un tacón y yo nunca haberlo usado, que el zapato puede ser cerrado y yo tener un problema en el pie y no podérmelo poner. Es mucho más profundo que ponerse en el lugar del otro. Vamos a 4 principios para negociar, ¿no? Esto de generar una variedad de posibilidades, seguimos, invente opciones, buscamos soluciones distintas, ya se los expliqué. 4 principios para negociar, insisten que el resultado se basa en algún criterio objetivo, ya lo vimos, le paso las firminas. Este modelo fundamentalmente que les hablé es el modelo de Harvard. Después hay otro modelo que es el circular narrativo, que es el de Sarah Cobb, que negocia más sobre el sistema. La teoría de los sistemas reconoce que el observador no es objetivo, que cuando uno está en un sistema, lo que está haciendo todo el tiempo es siendo parte de él, con lo cual el modelo circular narrativo hace mucho hincapié en lo relacional y también hace mucho pie en el tema de cómo las preguntas nos cambian de lugar. La pregunta es una herramienta fundamental de los negociadores, ¿no? Saber cómo preguntar, cómo cerrar, las preguntas que cierran y las preguntas que hablen y las preguntas que movilizan. Digamos, hay cursos de mucho tiempo para ser un experto y para poder aplicar esa técnica, que no es sencilla, pero que cambian a las personas de lugar, ¿no? Cuando vos le preguntás a alguien, ¿cómo pensás vos que otra persona, suponte, estás en un modelo de discusión y querés entender cómo piensa otro, y entonces preguntás, bueno, ¿cómo pensás que la persona que está negociando con vos reaccionaría si vos le llevas tal oferta? Supónganse que tengo una oferta ofensiva, ¿no? Alguien quiere vender una casa y yo estoy dispuesta a comprársela en 10, pero en el mercado inmobiliario está a 50. Son preguntas que no tienen que ver con lo que le pasa a uno, sino que te hacen reflexionar
sobre lo que el otro contestaría. Por eso se llaman preguntas reflexivas. Posiblemente, si yo tengo aquí el papel que dice que eso vale 50 y yo estoy ofreciendo 10, y a mí alguien me pregunta, bueno, pero ¿qué harías vos en el lugar del que recibe una oferta de 10 sabiendo que vale 50? Y yo mismo diría, y la verdad que sería ofensivo, yo no lo aceptaría. Bueno, ¿por qué pensás que el otro lo va a aceptar? ¿No? Entonces, es un modelo que es un poco más complicado, que se basa en la teoría de los sistemas. Y el modelo transformativo es el que se basa mucho en el proceso y no en el resultado. Harvard va más al resultado exitoso, al modelo transformacional. Dicen que el éxito se alcanza cuando las personas cambian para mejorar, es como más psicológico, diríamos. Es muchas veces lo que ocurre en la mediación, porque se trabaja un poquito más en qué es lo que lo llevó a las personas a llegar a esa negociación de esa manera, y si empiezan a cambiar su forma de ver la realidad, que en realidad la realidad no es lo que es, sino lo que uno dice que es la lectura de lo que uno hace. Bueno, si en ese caso las personas pueden mejorar durante el transcurso de la formación, de la negociación, y se transforman, no importa el resultado, sino que importa todo lo que han ido haciendo a través del modelo. Entonces, acá tenemos brevemente el modelo circular narrativo, que es el de Sarah Cobb, que es una mujer que ha venido un montón de veces a la Argentina, es el modelo de Palo Alto, y diferencia entre conflicto, que es el problema que se presenta entre las partes, y la disputa, que es el conflicto que se hace público e inmanejable para las partes y requiere ayuda. Como les dije, en el modelo circular narrativo se resaltan las diferencias que mantienen las partes, se legitima cada una de ellas, dice, bueno, a ver, vos ¿qué te pasa? Bueno, me pasa esto, esto, esto. ¿A vos qué te pasa? Te pasa lo otro. Ok. ¿Queda claro en esa negociación? Se aclara, bueno, en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo. Entonces los negociadores, lo primero que hacen es decir, bueno, qué bueno, estamos de acuerdo en esto. Vamos a trabajar sobre nuestras diferencias, porque en esto ya acordamos. Entonces hay una legitimación. Los negociadores saben que lo que quiere cada uno es por algo. No porque es un capricho, no porque sea una cuestión de imposición, sino que tiene que ver con lo que cada uno necesita. Y cuando yo les decía que se centra en el sistema, en la teoría de los sistemas, busca cambiar la historia que han construido individualmente y que instaló la disputa. Trabaja mucho sobre el relato. Y esto, bueno, nosotros escuchamos todo el tiempo en política, ¿no? Cómo es, por ejemplo, un gran ejemplo de relato, si ustedes lo ven en los libros de historia, es Margaret Thatcher, ¿no? Cómo ella llega a la política con un relato de vida enorme. También hace pocos días yo veía un video de la presidenta de Alemania, y la verdad es que Merkel también llega a la política con un relato de su vida y de sus acciones muy fuerte. Entonces, entre el político y el gobernado hay una negociación que es, la historia que me contás me gusta y es la historia que yo sigo, porque también tiene que ver con el día a día nuestro. ¿Cómo negociamos con nuestros seguidores? ¿Por qué nosotros tenemos seguidores? ¿Por qué hay gente en nuestros equipos que responden a nosotros? ¿Por qué sacamos adelante proyectos que después otros terminan aceptando y votando? Y entonces eso es materia de una negociación permanente. En el modelo circular narrativo se ayuda a los interesados a elaborar una nueva historia a partir de la propia revalorización y la del otro. Es decir, se tiene en cuenta no solo lo que a mí me importa, sino que también a lo que el otro le importa. Yo acá puedo hacer un punto, ¿no? Por ejemplo, una de las leyes que más tuvimos que negociar en nuestra carrera con mi equipo, y siempre digo mi equipo porque eso fue un trabajo, donde todos teníamos roles que cumplíamos y que cada año se aceitaban más.
cuando negociamos la ley del tabaco nacional, y local también, porque la sacamos en el 2004 en la ciudad y después en el 2011 creo en la nación, nosotros teníamos que elaborar una nueva historia, ¿sí? Que era que el tabaco no era algo que solo dañaba a aquel que decidía libremente consumirlo, sino que también dañaba a personas que habían decidido no fumar. Con lo cual, esto empieza, esta ley que finalmente logra que todos firmen, con un trabajo, diría, de negociación a la cual le podríamos aplicar cada una de las cosas que venimos diciendo. Lo primero que hace es contar una historia nueva, porque la historia que veníamos contando en la sociedad sobre quiénes fumaban y quiénes no fumaban, y dónde se podía fumar y dónde no se podía fumar, era una historia que nos habíamos dado cuenta que había cambiado. Nos dimos cuenta, ¿por qué? Porque, por ejemplo, recurrimos a parámetros objetivos. El parámetro objetivo fue una encuesta que hicimos que nos dijo que el 70% de la ciudadanía en la capital federal, en ese momento en la ciudad de Buenos Aires, estaba a favor de que se prohibiera fumar en los lugares públicos y privados de instancia pública, ¿no? Y entonces empezamos a construir una nueva historia. Empezamos a valorizar el aire puro, empezamos a valorizar que los no fumadores tuvieran la libertad y el derecho a elegir que no le daban los que fumaban. Empezamos a interactuar con todos los que formaban parte de esa historia. Era un sistema el que componían los fumadores y los no fumadores, el Estado y los privados, y todos los que estaban inmersos en ese mundo que podía verse perjudicado o que podía verse beneficiado. Ahora voy a ir un poquito más rápido, así me pueden preguntar, no estoy viendo si estamos bien, le pido a Ale que me mande un mensajito. Como yo les decía, podemos estar mucho tiempo hablando de las diferencias, pero fíjense, hay muchas diferencias a la hora de negociar entre hombres y mujeres. Esto no es un capricho mío, digamos. Si hay un tema que a mí me apasiona es el tema de las diferencias de género. Yo creo que hombres y mujeres somos complementarios. También creo que hombres y mujeres no estamos situados en la misma línea de partida, por eso creo en aplicar herramientas como la ley de cupo, por más que algunos crean que las mujeres nos subestimamos por eso. Tengo una mala noticia: la ley de cupo vino a darnos la posibilidad a muchas mujeres que estábamos listas para competir de igual a igual y nos puso en la línea de partida. Después, nosotros creemos en el mérito, pero realmente son herramientas que hacían falta. Fíjense, las mujeres, esto lo dicen los que estudian el tema de género, no son ideas que se me ocurrieron a mí. En general ponen en juego en la negociación la comprensión y la cooperación. Los hombres van más a los hechos objetivos, cómo se inclinan a todo esto que vimos. La mujer siempre está más centrada en el tema de las relaciones de las redes. El hombre es como más el de la posición. Bueno, esta es la postura, de acá salgo. Las mujeres negocian acercando posiciones, ¿no? Como esta cosa más maternal. No, las mujeres no están obligadas a ser madres, pero digamos, en la mayoría de las mujeres este sentimiento se ha ido desarrollando. Entonces, bueno, tienen una cuestión, yo me doy cuenta cuando negocio con mujeres y cuando negocio con hombres, que a mí me surge más fácil negociar con mujeres que los hombres. Los hombres tienen una posición más agresiva, más aguerrida, ¿no? También tiene que ver con el hombre que históricamente iba a buscar el alimento y salía de la cueva, y la mujer que se quedaba a cuidar a los hijos. O sea, estamos hablando de cuestiones ancestrales. La mujer tiene un lenguaje más persuasivo, el hombre tiene un lenguaje más directo. Y a veces en la negociación, ser tan directo de entrada cuando no hay confianza, no es lo mismo que ir persuadiendo al otro de cómo avanzar. Y acá
Hablábamos de la gestión de conflictos al principio, ¿no? Y cómo Goleman había marcado mi vida. Fíjense, ¿qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de saber gestionar las emociones propias e incluso las ajenas, desarrollando lo que se conoce como empatía, que es la capacidad de saber ponerse en el lugar de la otra persona. Como les dije, muy lindo escrito, ahora hay que practicarlo, ¿no? La verdad es que uno tropieza mucho en esto de querer ponerse en el lugar de la otra persona. Si yo les preguntase a ustedes si están dispuestos a ponerse en el lugar de quienes defienden a Cristina Fernández de Kirchner, me imagino la respuesta de la mayoría, pero serían realmente empáticos en una negociación de una persona totalmente diferente a ustedes si realmente pudieran hacerlo, si realmente pudieran intentarlo, saliéndose de ustedes. Por supuesto somos seres subjetivos, y esto sería muy difícil, pero creo que la verdadera empatía, aunque les parezca increíble, tiene que ver con eso, ¿no? Con ponerse de verdad en el lugar, y Goleman habla de esto, ¿no? Es un tema central. Vamos a ir más rápido. ¿Cuáles son las 5 dimensiones de la inteligencia emocional? Fíjense, la primera es la autopercepción y la autorreflexión. ¿Cómo puedo salir a negociar? ¿Cómo puedo salir a hacer política? ¿Cómo me puedo sentar en una banca de concejal si no me puedo autopercibir y no puedo tener una reflexión sobre lo que está pasando y sobre lo que me pasa? Una vez que puedo hacer eso, ¿cómo gestiono mis emociones? ¿Cómo está el tema de autocontrolarme? Digo, muchos de ustedes viven esto a diario, ¿no? El enojo, la ira, las ganas de llorar, porque ¿quién no ha tenido en un momento público ganas de llorar? Incluso a veces nos pasa hasta por alegría, ¿no? Que estamos en un momento emocionante porque nos entregan un premio, cosa que a nosotros nos ha pasado, ¿no? Ganar un premio, el premio más importante que ganamos en diputados, y digo que ganamos porque, de nuevo, siempre fuimos un equipo. El primer premio por lo general lo acomodaban, pero el segundo no. Y me acuerdo que ese día fue tremendo para mí, porque ya mis padres no estaban, estaba mi hijo, estaba todo mi equipo, y uno a veces no puede hablar, y bueno, es también el momento que tiene que autocontrolarse, porque finalmente lo que quiere pasar es un mensaje de agradecimiento y también otros mensajes, ¿no? Siempre cuando se entregaban un premio a los legisladores, aprovechábamos y hablábamos del mensaje político que podíamos pasar. Bueno, también en lo emocional tenemos el tema de la automotivación. Miren, yo siempre digo, porque lo dicen muchos de los que estudian la psicología humana, que la motivación es propia. Yo no los estoy motivando acá a ustedes a nada. Si ustedes después de tener este curso quieren estudiar coaching, mediación, saber más de negociación porque creen que los va a ayudar mucho, es porque algo en ustedes estaba, porque una puerta se abrió. Capaz que yo ayudo, bueno, en realidad la ayuda la empezó a hacer el director de la escuela, que pensó, porque esto fue lo que hablamos con Eduardo hace tiempo: mirá, Paula, veo que hay mucho enojo, estamos todos muy cargados, ¿por qué no hablamos de comunicación y de negociación? Y él detectó esto, después QL lo llevó a la práctica, Alejandra dijo, bueno, lo podemos hacer, lo organizamos y acá estamos. Pero digo, la motivación es propia. Ustedes se inscribieron y están acá porque quieren, nadie los obligó. Entonces, el primer eslabón de la motivación son ustedes mismos. Ya hablamos de la empatía, y la competencia social, bueno, tiene que ver con esta cuestión de ser personas que podemos en los grupos humanos desarrollarnos con facilidad, con fluidez, que podemos entender lo importante que significa estar con personas que nos transmiten un mensaje positivo. Piensen ustedes en sus propias familias. Si cuando hay una reunión familiar, la persona que más los convoca es
la que siempre tiene una palabra de aliento, la que siempre tiene una actitud positiva, o aquella que se está quejando todo el tiempo de todo. Entonces, Goleman dice que hay personas que tienen mayor o menores competencias sociales cuando pueden entender el funcionamiento de los grupos humanos, haciendo que fluya la creatividad y las ideas. A mí me gusta mucho Churchill, y esta es una frase que yo la digo en temas de política y negociación. Dice, el problema de nuestra época consiste en que sus hombres no quieren ser útiles sino importantes. Yo creo de verdad que cuando sabemos negociar, estamos al servicio, es una manera de ser servidores públicos, de detectar lo que hace falta para tener un proceso pacífico y un resultado exitoso. Yo juntaría varios modelos, que es lo que muchos hacemos. Tener en claro que de cada modelo, como de cada persona, uno puede sacar lo mejor. Que todos somos luz y sombra, y que seguramente está bueno cuando negociamos, como dice un negociador familiar maravilloso del que yo aprendí mucho, que cuando uno negocia hay que tratar de encontrar lo que hay de Dios, lo que hay de bueno en los otros, porque seguramente ya sabemos la oscuridad, la opacidad del que estamos negociando, porque si llegamos a una mesa de negociación complicada es porque no hubo acuerdo, porque no hay consistencia en las cuestiones comunes. Y entonces es allí donde hay que buscar lo mejor de cada uno de nosotros. No es fácil, no me gusta decir es difícil. ¿No es fácil? Bueno, no siempre es fácil. Es realmente complejo en algunos momentos, pero también les digo que es posible. Y ser un negociador significa darse cuenta que en la comunicación es más importante el que escucha que el que habla. Y entonces es allí donde decimos, bueno, quiero ser importante y dar un discurso y que me escuchen y hablar y ser yo el que me auto-oiga, como cuando los políticos, que les digo la verdad, me aburren profundamente, toman la palabra y no paran y no paran, o quiero que finalmente algo útil surja de esta sociedad. Les voy a contar un ejemplo. El día que se trató la ley del tabaco en el recinto, vino Alejandra Esbetas, que era mi jefa de despacho, y me dijo, mira, Paula, te están pidiendo que no hables los 20 minutos que le daban a quienes presentaban una ley y era el autor para lucirse, porque no, era cuestión ahí de ver quién hablaba más complicado. Y yo le dije, Alejandra, yo no necesito hablar 20 minutos. Es más, no necesito hablar. Siempre me pasaba que yo no quería hablar en el recinto, porque la negociación y el éxito de la negociación me había enseñado que lo que estábamos tratando de sacar era una ley para la sociedad. No era importante mi discurso. Lo importante era que nosotros pudiéramos ver publicada en el boletín la ley, para que todo lo que dijera la ley se cumpliera y para que tuviéramos una sociedad libre de humo, con menos chicos que empezaran a fumar desde muy chicos y con menos estadísticas de gente que se muriera por el producto del tabaquismo. Teníamos muy claro que la negociación iba a ser exitosa el día que se terminara el proceso de la ley, que era la publicación en el boletín oficial. Entonces, todo eso me lo dio la posibilidad de negociar y de saber que teníamos que ser útiles y no importantes. Por eso me gusta tanto esta frase. Y les quiero decir finalmente que yo estoy en todas las redes, ahora me voy a abrir a todas las preguntas que me quieran hacer, y que acá está toda la bibliografía que les comenté para que la puedan consultar, y estoy a la orden para las dudas que quieran. Me parece que esto es un pantallazo inicial. Me gustaría en otro momento poder hacer un curso de comunicación no violenta, que el autor es Marshall Rosenberg, que es buenísimo, pero creo que ahora está bueno el intercambio. ¿Les parece bien, Ale?
Yo no estoy muteada, pero no sé los demás. A ver. Hola. Hola, hola, María Alejandra. Hola. Sí, Sí. no podía. Primero disculpas porque antes me fue imposible ingresar y ahora ya acá me estaba muriendo porque no podía tampoco Bueno, ahora ya estamos. activar la cámara. No estoy pudiendo activar la cámara, no sé si me puede ayudar Guille. Tu voz, no te preocupes. Bueno, en primer lugar, quería pedirles disculpas y disculpas a vos, Paula, por no haber podido, te escuchaba pero no podía ingresar. Sé que algunas personas, 2 o 3, tuvieron algún problema, no sé si Guillermo me comentó que eran problemas de cada uno de nosotros, así que bueno, espero que lo puedan solucionar. Igual todo el material, más toda la grabación de este video va a estar en el canal de YouTube de la escuela, así que van a poder consultarlo. Otra cosa que quería agregar, lo quería hacer al principio, es que Paula es una de las fundadoras de QL, está con nosotros, en realidad ella lo creó con Federico Pinedo, y después se sumó Francisco Quintana, con QL en la ciudad de Buenos Aires, así que para nosotros es nuestra madrina del alma que nos ayudó en tantas oportunidades. También contar que ser parte del equipo de Paula para mí fue un crecimiento muy importante, y aprender todos estos temas de negociación y demás me abrieron muchísimo la cabeza en cuanto a interpretar lo que siempre ha sido mi tema, que es el derecho parlamentario y la técnica legislativa. Bueno, estuve viendo lo que circulaba por el chat y lo dividí como en 3 partes. Yo lo cuento y después, si alguno de ellos quiere tomar la palabra, le pide a Guillermo, y también estamos abiertos al resto de preguntas. Claudia Daniele dijo al principio, cuando hablabas de las emociones, que controlar las emociones explosivas es un trabajo personal. Y Natalia Ramírez agregó un tema que me pareció interesante. Ella nos dice que tengo entendido que buena parte de lo que comunicamos es a través de nuestros actos, de la coherencia entre lo que decimos y de lo que hacemos al respecto. No sé si querés alguna reflexión sobre este tema, Pau. Sí, mira, los que me conocen saben que todo el tiempo yo digo, somos lo que hacemos, no lo que decimos. Por eso a mí me importa también mucho la teoría de Albert Mehrabian, ¿no? Porque hay gente que habla muy lindo y que dice cosas maravillosas. Bueno, de hecho, si vemos los videos del presidente de hace 2 años atrás y vemos lo que dice ahora, nos damos cuenta de la depreciación de su palabra y cuán importante, por ejemplo, a la hora de negociar, es el tema de la confianza, fundamental. Por eso se está devaluando mucho en este momento la política, porque quien está al frente de nuestro país sabemos que no es una persona confiable, y ojalá que antes que más tarde convoque el diálogo, porque yo creo que en la Argentina todavía hay lugar para tender un puente, porque es un gobierno que hace poco fue elegido, pero digo, en la medida que cada vez más se rebaje el valor de la palabra, es realmente muy penoso, pero más penoso aún es ver que uno dice algo, una cosa, y hace la otra, ¿no? Como por ejemplo cuando esta famosa cuestión de la cuarentena donde empezó a caer la imagen del presidente. Pero ¿cómo? No es que tenemos que usar tapaboca y tener distanciamiento social, y lo que vos hacés no es lo que decís. Mi madre decía, haz lo que yo digo, no lo que yo hago, porque era al revés, porque yo le decía, pero mamá, vos me decís tal cosa, pero decís tal otra. Entonces yo decía, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Sí, creo que es central que en una negociación puede tardar mucho tiempo construir la confianza y en un minuto se destruye por un hecho equivocado. Así que, sin duda, en el proceso uno debe acompañar sus palabras con sus actos. Y no sé, algo más lo del tema de que la emoción es un control personal. Bueno, es lo que veíamos. Por eso yo hablo tanto de la emocionalidad y digo, a mí me sorprende muchas veces cuando los seres humanos me dicen que no tienen un amigo, una amiga, un terapeuta, un pariente, una persona con la que tal vez puedan crear un espacio de
autoconocimiento o ellos mismos no tienen una actividad que los conecte con su ser, porque es necesario en nuestra vida esta cuestión de la autorreflexión y el autocontrol, si no es imposible poder mantenerse en un rol de negociador y de motivador hacia afuera. Por eso es tan importante, como les dije al principio, el conócete a ti mismo. Bueno, gracias. Gustavo Alonso y Marcela Pastorini trajeron un tema que es el de la neurolingüística. Gustavo Alonso dijo que esto es programación neurolingüística, lo que estabas diciendo, y Marcela lo que dice es que necesitamos aprenderlo para poder negociar. ¿Qué te parece? Me parece que sí, que digamos, la programación neurolingüística parte de un experimento que se hizo muy interesante, donde 3 terapeutas distintos trataban a 3 personas con excelentes resultados, con fobias, y le preguntaron a cada uno de ellos, que eran de totalmente diferentes corrientes, cuáles eran sus métodos. Entonces intentaron aplicar esas herramientas a otros enfermos, y se dieron cuenta que no tenían los mismos resultados. Entonces empezaron a hacer un análisis profundo de lo que había sucedido en esas relaciones de estos 3 terapeutas diferentes, y empezaron entonces a detectar esto que hace la neurolingüística, que es el visual, el auditivo y el kinestésico, los diferentes mapas mentales que tenemos los seres humanos para relacionarnos, ¿no? El tema, por ejemplo, que eso lo hacemos mucho los negociadores, cuando estamos muy avanzados en la formación, decir, bueno, a ver, para la derecha estamos recordando y para la izquierda estamos creando, ¿no? ¿Cómo es el tema de mentir? ¿Cómo es el tema de recordar sonidos? ¿Cómo es el tema de los kinestésicos? Por ejemplo, yo soy muy kinestésica, y a mí me decía mucho mi equipo, che, Paula, cada vez que hablas, mirás para abajo, ¿no? Y es como que, bueno, el kinestésico busca adentro, y eso es lo que ocurre. Fíjense que yo les puse ahí una bibliografía muy importante, que es la comunicación eficaz, de Larry Ribeiro, que le pedí a Débora que se las agregue, que es buenísimo en términos de neurolingüística, y yo se los recomiendo, porque podemos hacer un curso también, es muy, muy interesante. Acá tengo a Silvana Russo también, que formuló 2 preguntas. Una es si hay personas que son mejores que otras para negociar, si eso tiene que ver con las emociones personales, el estado de ánimo, la personalidad en sí. Y la otra pregunta es si se estigmatiza cuando se tiene que negociar con mujeres. ¿Quiénes logran los mejores resultados, los hombres o las mujeres, o es indistinto? Yo creo que, en primer lugar, la pregunta era... la primera. Hay 2. Si hay personas que son mejores negociadoras que otras. No, a ver. Eso tiene que ver con... Sí, tiene que ver con las habilidades interpersonales e intrapersonales, ¿no? Cómo las desarrolla cada uno. Digamos, si una persona vive en el desierto sola, bueno, posiblemente va a tener menos habilidades para negociar, sabiendo que la negociación es comunicación y que somos seres emocionales, con lo cual hay gente que no tiene ningún interés de interactuar con otros para tener, ni quiere tener competencias sociales, ni le interesa, ¿no? Depende de cada uno. Estoy segura que hay personas que son mejores y peores, pero también lo que les quiero decir es que hay gente que ni se imagina lo buena negociadora que puede ser hasta no empezar a transcurrir este mundo, que es maravilloso. Yo estoy segura que muchas personas de mi equipo no sabían hasta hace muy poco tiempo lo buenas que podían ser negociando, después de tanto entender que había que separar a las personas del problema, hacer propuestas, generar opciones, recurrir a métodos objetivos, ser suave con los que tratamos. Pero, por ejemplo, ¿ustedes creen que se puede negociar sobre principios? Hay cosas que son innegociables, esto no lo dije, pero quiero que lo sepan, no es que todo es negociable, no. Nosotros teníamos en el Congreso
algunas cuestiones que podíamos negociar con el oficialismo acá, pero en otras era imposible, no había manera, por más que nosotros le lleváramos los proyectos del color que fuera, nos decían, nosotros no vamos a aceptar eso, pero bueno, tratábamos de meternos por las puertas que se abrían, que era, por ejemplo, la ley antitabaco, la ley de pesquisa neonatal, la ley de autos antiguos. ¿Por qué? Porque tratábamos de detectar lo posible. No sabíamos que no nos iban a aceptar la propuesta del Consejo de la Magistratura objetiva que nosotros teníamos porque mejorábamos la justicia, porque no querían mejorar la justicia. Entonces, bueno, decíamos, ¿qué podemos hacer que beneficie a todos los demás? ¿Por qué puerta nos podemos meter? Porque también eso era inteligencia emocional. Sí, voy a saltar entonces. Perdón, me parece que de lo que estamos hablando en poner en juego lo masculino, lo femenino de cada uno. Por ejemplo, Francisco Díez es un mediador, un negociador que estuvo en Venezuela con el Centro Carter de la hostia, como me gusta decir a mí. Y el tipo es buenísimo. Y yo creo que él pone en juego muchas cosas de lo femenino, pero también de lo masculino. Por eso es un gran negociador. Y yo creo que las mujeres también tenemos que tener muchas partes de la columna de los hombres, para poner todo en juego y saber en nuestra caja de herramientas qué poner y qué sacar, cuándo nos tenemos que poner firme, cuándo tenemos que dejar de hablar de lo emocional para hablar de lo razonable. Son como momentos de la negociación. Entonces, la verdad que si vos sos un buen negociador, no está en juego esto de menospreciar a las mujeres que negocian, pero supónganse, para presentar la ley de autos antiguos, yo tenía una gran ley, y sabía que Amadeo estaba interesado en el tema. La gran ley, ¿te acordás, Alejandra? Nos la habían traído todos los expertos en autos. Y yo le dije, Alejandra, nos tenemos que asociar con un hombre, porque el tema del auto antiguo y de carrera es un tema masculino, no es un tema de mujeres. Los clubes de autos eran solo de hombres, no tenían baño de mujeres. Cuando fui por primera vez al club del automóvil, no quise ir al baño y no había baño para mujeres. Entonces, ahí me di cuenta que fue estratégico asociarme con Eduardo y la ley salió y fuimos a hablar a todos los legisladores pisteros. Averiguamos quién eran del Senado y de la Cámara de Diputados los hombres que amaban los autos. Y sacamos una ley adelante por eso, porque aplicamos la inteligencia emocional, se los puedo asegurar. Me voy a adelantar a dos preguntas, porque después quería que, si tiene ganas de contarnos Cecilia Martínez Irigoyen su experiencia, porque habló del primer día en el Consejo Deliberante y me parecía que era interesante lo que le pasó. Sí, pero antes que eso hay dos preguntas, una de Laura Manacero y otra de Soraya Pereira. Es, ¿cómo seguir motivándose? En realidad son parecidas. ¿Cómo seguir motivándose cuando nos avasallan? Y es difícil la empatía con inmorales que ven y actúan con otros valores. Y esta es más difícil todavía. ¿Cómo dialogarías con el actual presidente? Ok, bien, miren. Yo no soy de las que creo que lo que viene de afuera te puede dominar. Yo soy más bien de las que creo que es uno el que crea su propia realidad, ¿no? Hay un ejemplo que pone este comunicador eficaz de un choque que tiene una pareja muy grave y a los 3 años se los vuelve a evaluar, ¿no? Se los evalúa a ambos en estos experimentos que se hacen en Harvard en el momento del choque y se los evalúa 3 años después. La mujer pensó durante esos 3 años, qué increíble, casi me muero, no entiendo ni cómo estoy viva. Y estaba en una profunda depresión. El hombre pensó durante esos 3 años, estoy vivo, qué increíble, volví a nacer, y terminó de una enorme obesidad a ponerse en campaña para adelgazar y era otra persona totalmente renovada. Entonces, ahí también vemos como un mismo hecho nos pega distinto, lo percibimos distinto, nos emocionamos diferentes, y también, bueno, hay un libro
que yo recomiendo mucho, que se llama Tus zonas erróneas, que muestra cómo muchas veces lo que pensamos va y viene condicionando nuestros actos, y cómo podemos practicar para pensar en forma positiva y actuar en forma positiva. Yo soy de las que creo, más que en estos días, ¿vieron cuando todo el mundo nos dice, o muchos, creo que a ustedes les deben haber pasado lo mismo, o algunos se han encontrado diciéndolo, la Argentina es un país inviable. Yo siento en ese momento un desgarro interno, ¿no? Cuando me siento en una mesa y nos dicen, la Argentina es un país inviable. De todas las personas con las que dialogué y aprendo, una me dijo, la Argentina es un país indescifrable. Y quieren saber algo, yo me quedo con eso. Me quedo con que volví a mi país y quiero dedicarle más tiempo a mi país, porque lo que tenemos que hacer es descifrar a la Argentina para poder finalmente lograr nuestros objetivos, los objetivos de Cambiemos, y cambiarla para ser un país, no como Venezuela, que yo creo que para eso falta, después de haber estado en la OEA y haber conocido el caso de Venezuela. No digo que no estemos como empezando ese camino, pero les confieso que no somos Venezuela. En Venezuela pasan otras cosas que gracias a Dios acá no pasan. Desde América, desde Washington, en la OEA, nos ven como un país de paz, como un país donde salimos a la calle con banderas. No somos Nicaragua, que salimos a la calle con armas y nos matamos. No viene la policía y nos hace desaparecer, y tenemos 325 personas muertas en un año en la calle. Entonces, esto también lo cuente porque estar afuera y vernos desde afuera a mí me ayudó a entender que sí tenemos una grieta, pero tal vez no es tan profunda como los comunicadores a veces nos dicen, o como nosotros estamos percibiendo. Tal vez no sea tan grave, tal vez todavía estemos a tiempo de salir adelante, ya no somos los mismos, vamos a volver diferente, y como el otro día dijo Patricia Bullrich en un Zoom, no vamos a regalar la Argentina, con lo cual los entusiastas vamos a seguir adelante, nos vamos a levantar, vamos a saltar la piedra porque somos resilientes, y vamos entre todos acompañados a seguir para adelante. Eso es lo que le tenemos que transmitir a los que nos dicen que este es un país inviable, porque los que fueron a la marcha el otro día no creen que este es un país inviable, creen que todavía podemos ser escuchados. Quedaba así, ¿cómo dialogarías con el presidente? Bueno, yo dialogo con el presidente, quiero contarles, porque Alberto Fernández en su momento se alejó mucho de la política. Y en ese momento yo me acerqué porque siempre pensé, lo conocí de la época de Cavallo. Cavallo y Vélez tenían una lista, el presidente Alberto Fernández en ese momento era parte de la lista y yo también, solo que él era número 4 y yo era la número 43. Así que bueno, militábamos juntos. Y yo podría contarles muchas cosas buenas del presidente, muchas cosas lindas de él. Yo trato de hablar poco, pero cuando hablo le digo, señor presidente, creo que estaría bueno que convoque a una reunión a todos los argentinos para poder construir puentes y evitar que sigamos escalando la violencia. Entonces, no es que le hablo todos los días, porque ahora él es el presidente, pero lo que digo es, no le escribo y le digo que me parece un cochino mentiroso, ¿ok? Porque digo, si yo le escribiera cochino mentiroso, ¿qué creen ustedes que haría él automáticamente? Bueno, supongo que muchos estarán pensando que me bloquearía. Y yo no quiero que el presidente de la nación me bloquee, yo quiero que me siga leyendo, porque si las cosas van mal, quiero ser un puente para. Eso no quiere decir que si ustedes ven el video de cuando él estuvo por ser presidente, no escuchen a Paula Bertol diciendo lo que pensaba de todas las cosas que el presidente había Débora me acompañó ese día, lo vivió conmigo, incluso lo cortaron un montón, porque yo dije cosas muy fuertes sobre faltas de coincidencias que tenía con el presidente, pero yo estaba en campaña, yo me vine de Washington
en agosto cuando perdimos porque necesitaba ser parte de las marchas del Sí se puede. Y entonces iba a todos lados intentando marcar la diferencia entre Macri y Alberto Fernández para que lo votaran a Macri. Bueno, ahora, emocionalmente ubicada en mi lugar, sé que él ganó las elecciones, sé que estoy en una democracia, sé que hay más gente que lo votó a él que a nosotros, sé que algo debemos haber hecho mal para haber perdido y que él esté, que el presidente actual esté donde esté. Entonces trato de enfocar mi energía para tener una buena salida. Si yo puedo ser un puente de unión, lo voy a hacer hasta el momento que pueda. Eso es lo que creo. Esa es la verdad que tengo para contarles. Lo que no quiere decir que no me encanta ver como Waldo, o como Fernando Iglesias, o como Patricia Bullrich, dicen las cosas por su nombre, pero está bueno decirlas bien, separando a las personas del problema, sin ser agresivos, para que no se rompa la relación, que es lo que venimos hablando. Si le damos ahora, Guille, la palabra a Cecilia, que nos cuente qué le pasó, y ya estaríamos terminando, a pesar de que le voy a pedir a Débora, porque estamos trabajando en equipo, ella, mientras yo te comentaba lo que decían en el chat, ella siguió viendo, porque la catarata, cada vez que hablabas... Sí, veo 239 mensajes, no los leí, pero por sí, eso, entonces después le me pido a encanta Débora que participen. Sí, sí, a Débora totalmente. que haga un resumencito de eso. Cecilia, si estás por ahí. Hola, bueno, buenas tardes a todas. Excelente charla, Paula. Bueno, yo les quería contar que la primera vez que fui al Consejo Deliberante fui como vicepresidente segunda del PRO San Rafael, que es el Mendoza, que es el puesto que ocupo actualmente. Y bueno, justo ese día en el Consejo Deliberante, que hace 16 años que gobierna el peronismo acá, estaban cambiándole el nombre digamos, a la terminal de ómnibus que se llama Néstor Kirchner, y el pueblo había pedido que se le cambiara el nombre. Entonces, bueno, cuando yo entro al Consejo Deliberante, me siento en el primer lugar, ¿no? Desde donde está el público, y yo feliz, porque en ese momento Macri era presidente, todavía estábamos en la lucha por ganar las elecciones. Y entonces, cuando proponían todos, digamos, la banca del Frente Cambia Mendoza, que sería el radicalismo y el PRO, cambiar el nombre de la terminal por actos de corrupción, bueno, desde el otro lado, pero era gracioso porque yo era la cara visible de Macri, porque dicen, ahí viene el PRO, yo usaba un distintivo que lo sigo usando, que dice PRO Mujeres, y entonces como que todos, ¿no? Los concejales, todos no agredían a los concejales en mandato, sino que me gritaban a mí, que se vaya Macri, gritaban. Bueno, fue una fea experiencia, pero me sostuve, me quedé ahí, y actualmente fundé la Comisión de Derechos de los Consumidores y la Comisión de Perspectiva de Género. Bueno, y estoy madurando, hace 2 años que estoy en política, militando, y bueno, y casualmente ahora en ASPO, como bien explicaba Paula, he aprendido a dialogar con la oposición, y se me ocurrió un proyecto que era, bueno, el Observatorio de Violencia de Género en ASPO, de todas las mujeres en situación de violencia, y bueno, fue un proyecto, digamos, pro, pero que lo trabajé con el peronismo, porque como ellos siguen siendo gobierno, y bueno, me abrieron las puertas, ¿no? Porque uno cuando va desde la construcción, desde decir, bueno, yo quiero aportar mis conocimientos, quiero cambiar, ¿no? Y manteniendo nuestra postura, porque yo sigo siendo dirigente pro, muy orgullosa de serlo, porque considero que es la nueva política, las de los valores y todo eso. Y bueno, pero como decía Paula, hay que aprender a negociar y decir, mira, traigo este proyecto desde la banca ciudadana, porque no tenemos banca de concejal, y bueno, fue muy bien recibido, y dice, qué bueno que el PRO venga a proponernos esto, como a colaborar, ¿no? Y lo tomaron, sacaron la ordenanza municipal. Yo digo, cómo uno desde la construcción y desde el manejo de las emociones logra cosas a veces. Ese era mi pequeño aporte. Maravilloso, maravilloso, Cecilia, porque todos pueden ver que estamos hablando de cosas reales, que no es que yo ahora que llegué hasta embajadora lo pude lograr. No, yo tenía 38 años, era muy joven, y así como vos decís, en la primera legislatura, que era Ibarra, y que estábamos con todo el tema de Cromañón, sacamos 7 leyes. Mi equipo se dio cuenta que no había ley del deporte, que no había ley de clubes de barrio, y entramos
con temas en los que todos coincidían, y las leyes salieron porque se daban cuenta que no podían decir que no a la ley de barrios, de clubes de barrio, y no había ley del deporte en la ciudad, y entonces fuimos por donde podíamos ir, porque si hubiéramos ido por otro lado, no nos hubieran escuchado. Por eso te quiero decir que hay que tener también esa inteligencia emocional de ver, bueno, soy opositora, o como estás contando vos, estaba perdiendo Macri, estamos en un momento donde ellos son todo y nosotros no somos nada. Bueno, ¿por dónde entramos? Fíjate vos, el Observatorio de la Violencia hacia las Mujeres es algo que nadie puede negarse, es un tema que no da para discusión. Está universalmente aceptado que en estos momentos la no violencia en los hogares se recrudece. Qué buena idea y qué bueno que pudiste manejar tus emociones y sacarlo. Creo que hay muchas cosas para aprender de eso, y que después cuando uno llega a ser de nuevo oficialismo, imagínate cómo eso se dispara, ¿no? Es una maravilla. Bueno, ahora le voy a dar el pase a Debbie, pero antes, justamente por lo que dijeron recién, si bien Roberto Balleres se tuvo que retirar, él había hablado trajo un término que me parece importante, que es el término de la tolerancia, que se junta también con el término de la empatía. Así que bueno, lamentablemente él no está, así que no vamos a poder conversar con él. No sé si querés decir algo, Paula, de tolerancia, o pasamos a Debbie. No, está bien, después podemos hablar con él o que él me escriba. A mí la palabra tolerancia me da como un poquito como, bueno, soy tolerante, me pone en un lugar como más arriba, pero me gusta más la palabra compasivo, ¿no? Acompañar, pero sí, entiendo perfectamente lo que él quiere decir, ¿no? Porque también tiene que ver con las buenas prácticas del diálogo, obviamente. ¿Ahora Debbie va a hacer un resumen o no entendí? No, Debbie iba a tomar, mientras estaba yo comentando con vos y veíamos, entraban tanta cantidad que le pedí a Debbie que como equipo las vaya mirando. Así que ahora no te escucho. Buenas tardes a todos. Bueno, básicamente... Bueno, yo quiero decirles que aprovechen, saquen el jugo, manden todas las preguntas, mándenle mensajes a Paula, porque yo trabajo con ella hace 16 años, con Alejandra, y fue a través de ellas las que hoy me hacen ser una mejor asesora parlamentaria. Así que, y esto que contaba Paula al principio, de poder conversar y poder llegar a algún puerto con un kirchnerismo que justamente es lo que estábamos viendo en las preguntas, Paula, la mayoría, después de que vos terminaste digamos, todo el PowerPoint, te las leo todas, pero van todas en un mismo sentido. Claudio decía, ¿cómo haces para negociar con alguien que no te da acceso a hacerlo? Virginia Zambado, ¿cómo se hace para negociar cuando la otra persona no te deja hablar, te interrumpe permanentemente? Andrea Remorini, ¿cómo negociar con quien no quiere hacerlo? Mer Ferrer, ¿cómo se puede inducir al diálogo a una persona que no le interesa o no quiere dialogar? Adrián Sidú, de Metán Salta, ¿cómo se hace para negociar cuando la otra persona no te deja hablar? Bueno, perdón, era también lo mismo. Sandra Pais, ¿cómo se intenta una negociación con gente tan intransigente? Marsal, lo último que vi que decía, dinamitar puentes de diálogo es una estrategia de negociación. Y yo, antes de que hable Paula, simplemente quiero decir algo, porque es de mi orgullo de equipo, con Ale y con Paula. Estuvimos en el Congreso desde 2005 hasta 2013. Los últimos años, como algunos recordarán, fue un oficialismo muy fuerte. Lo que se decía que el Congreso era una escribanía, ¿no? Y que levantaban la mano. Tengo muy patente el recuerdo del tratamiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una ley que tiene 166 artículos, y pasaron ese dictamen con todas las modificaciones, en una hora tuvimos tiempo simplemente para leer. No obstante, Paula pudo sacar, siendo oposición, 4 leyes. Entonces me parece que dando eso nos da la pauta de si se puede o no realmente negociar con alguien que no quiere hablar. Me parece que acá hay un ejemplo claro de que eso es posible. Bueno, gracias, Debbie. Y Anita Vázquez ahí nos escribe. Bueno, a ver, chicos,
Obviamente, a ver, cuando el otro no quiere sentarse a negociar, no somos magos, somos seres humanos, no les estoy diciendo eso. Ahora, digo, hay que ir por arriba, hay que ser creativos, hay que tender puentes. Repito, a veces la gente se descoloca cuando uno lo trata bien. Muchos de estos personajes que ustedes nombran, nosotros lo conocemos de memoria, porque no crean que el Cuto Moreno o Kunkel o la propia Diana Conti eran seres encantadores en el recinto y te abofeteaban. Pero la verdad es que cuando llego a los programas y Diana Conti se comportaba agresivamente para conversar, terminaba el programa y todos me decían, ay, Paula, qué educada que fuiste. Yo capaz que no había abierto la boca, yo había escuchado. Es muy importante escuchar. Y también es muy importante, hay técnicas para decir, bueno, yo ya te escuché, ahora escuchame vos a mí. Por ejemplo, cuando el otro no para de hablar. Uno va aprendiendo esos pequeños mecanismos para poder forzar o iniciar una conversación. Yo los invito a seguir con este tema si les interesa, a hacer ejercicios prácticos, si podemos, Ale, en algún momento, para que ustedes vean que es posible, que es real lo que les estamos diciendo. Pero obviamente no hay negociación sobre valores. Si ustedes a mí me sientan a negociar sobre el tema del aborto, yo soy inflexible en ese tema. Yo soy antiaborto, hay otros que están acá que están totalmente de acuerdo con el aborto, hay asesores míos que están de acuerdo, y no por eso nos matamos y nos peleamos y no nos queremos. O sea, entendemos que pensamos distintos en algunas cuestiones, lo que tenemos que encontrar son las cuestiones en las que podemos pensar igual. No estamos hablando de cambiar al otro, estamos hablando de llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes. Entonces, bueno, en ese camino es en el que hay que seguir. Yo no quiero seguir tampoco, Ale, porque la gente se empieza a retirar porque tiene otras cosas que hacer, pero me parece que está bueno contestar algunas preguntas que quedaron pendientes, que me ayuden ustedes también, y bueno, capaz que tendríamos que hacer un curso más de casos, antes de fin de año, si a vos te parece, y si entra, como para mostrar en la práctica cómo podemos practicar, dejar de juzgar, ver cómo podemos pedir, cómo podemos hacer una observación en vez de señalamientos, en fin, hay muchas cosas que podemos hacer en la práctica. La palabra Paula, seguramente Cuele le puede proponer a Amadeo un curso más. Este es la penúltima charla de un curso que comenzó hace varios meses, que ha tenido una participación muy importante de todo el país. Hay gente de todas las provincias, han estado siempre acompañándonos. Dentro de 15 días vamos a hacer una reunión la última reunión de despedida con legisladores provinciales y concejales en ejercicio para que puedan pasarles sus propias experiencias, y luego ya daríamos este curso por cerrado con los diplomas y los títulos y los certificados que habíamos prometido. Pero sí, tomo la palabra. Pero el año que viene, por supuesto, cuando ustedes quieran, porque ahí también están pidiendo programación neurolingüística. Acá está Eduardo Amadeo que dice por supuesto, así que ya tenemos el ok. Los quiero mucho y espero que les haya servido o que se hayan automotivado y que sigan con el tema. Gracias. Gracias, Paula. No sé, Eduardo, si vos querés cerrar con algo. ¿Qué más puedo decir? No, muy buenas ideas y sobre todo muy motivador, como siempre, Paula. Vos me querés. Chau, Muchas chicos. gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego.